Bueno, la verdad es que cada ser humano y las personas, aunque tenemos vidas distintas, en varios aspectos somos muy similares. Realmente los seres humanos no se preparan en la vida para fracasar. En cada uno de nosotros hay un anhelo profundo por triunfar y de hecho uno proyecta la vida pensando que cosas buenas van a suceder. Nadie se casa pensando que se va a divorciar. No se tiene un hijo pensando que eso va a resultar muy mal. Uno no inicia un negocio o un emprendimiento pensando en que va a fracasar. Pero más allá de la expectativa o del ánimo que podamos tener al momento de iniciar un proyecto del tipo que sea, nos vamos dando cuenta que no siempre la vida es como uno la ha esperado. Y justamente el tema hoy se trata o dice volver a empezar. Y bueno, las dos mismas palabras te dan idea por qué volver, porque es algo que se ha iniciado en algún momento y por alguna razón se tuvo que abandonar. Es algo que, bueno, se inició y por alguna razón no funcionó y por eso hoy estamos nuevamente intentándolo. Eh, las personas fracasan, fracasamos, todos nosotros, todo ser humano vive con fracasos y con aciertos y con victorias y con fracasos. Nadie quiere fracasar, nadie quiere fracasar y eso está claro. Sin embargo, las caídas son más fáciles de obtener o de encontrar de lo que ustedes y yo nos pudiésemos imaginar. La verdad es que la Biblia dice, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Y la idea de esta noche es poder compartir con vos este tema y entender por qué caemos, por qué fracasamos y cómo tenemos la oportunidad que Dios nos da para poder empezar de vuelta. Y si así tomamos hoy la decisión, entonces, ¿qué aspectos tenemos que considerar y no olvidar jamás para entonces no volver a caer o seguir hacia adelante en la ruta en la que el Señor nos quiere llevar? Bueno, bástale al ser humano una combinación de varios elementos. Son múltiples las razones por las cuales una persona fracasa. Nosotros tenemos como la tendencia muy normal a buscar un culpable. Y de hecho, cuando fracasamos en la vida, nos culpamos y también alguien nos culpa. Parecería que solamente, buscando el responsable sería como un aliviador. Pero yo quiero contarles hoy básicamente dónde radica la caída, el deterioro o el fracaso de una persona. Y quisiera arrancar hablando un minuto del Titanic. ¿Se acuerdan esa embarcación, el Titanic? Habrán visto ustedes la película. Yo creo que fue muy famosa y todos la hemos visto. Bueno, el barco muy grande, el barco se hundió. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la causa por la cual el barco se hundió? ¿Alguno que pueda abrir el micrófono y decirme? ¿Se Bueno, acuerdan qué fue lo que pasó? ¿Por qué el Titanic Sí, se hundió? chocó una, contra un iceberg. Lo Chocó dice. contra un iceberg. Bueno, no estaba en los planes. Y de hecho, sobre la superficie, lo que se veía no parecía tan grande. Bueno, sin embargo, ese elemento u obstáculo o agente externo fue suficiente para que una semejante embarcación se hundiese. Los elementos externos, los agentes externos, las adversidades que vos y yo enfrentamos, las cosas que regularmente no esperamos y para las cuales no nos preparamos, son un gran punto de quiebre. No están en nuestro cálculo. Muchas veces no las contemplamos las posibilidades. Iniciamos proyectos no pensando en el factor problemas y iniciamos proyectos pensando que malo va a suceder. No se contempla la posibilidad de que pueda haber un error o un fracaso. Y muchas veces estas cosas nos toman por sorpresa. Bueno, al Titanic lo hundió. En estos días que estuvimos en los eventos de damas durante todo el mes de octubre, yo estuve compartiendo, hoy no lo hacemos por una cuestión de tiempo, un video de las torres Hertz en los Estados Unidos. Y esas torres también fueron demolidas porque enfrentaron el paso de dos huracanes. Las torres estaban bien construidas,
pero los huracanes dieron contra los cimientos y las dejaron a ambas torres estructuralmente muy mal. No hubo forma de recuperar esas torres y las torres tuvieron que ser demolidas. En el caso de las Torres Hertz, a diferencia del Titanic, hubo una combinación de elementos, porque el agente externo, que fue el huracán y dio fuerte contra esas torres, lograron producir daños estructurales muy severos. Y luego, desde el interior, hubo que dinamitarla, implosionar, para que las torres fuesen derribadas. La verdad es que si nosotros volvemos a hablar de nosotros y de qué podría hacer que un ser humano caiga o cómo pueden caer las personas o cómo pueden fracasar las personas, yo te tendría que decir que eso sucede por causa de dos combinaciones. Una, los elementos o agentes externos, aquellas cosas que no pensamos y que no las esperamos y nos toman por sorpresa. Dos, aspectos internos. A veces tenemos demasiada confianza en nosotros mismos. A veces creemos cosas de nosotros mismos y que solamente nos damos cuenta cuán vulnerables somos cuando realmente nos encontramos en un momento de aflicción y de adversidad. Y para esto, ejemplos en la Biblia hay un montón de hombres y mujeres que fracasaron y que se pudieron volver a levantar de la mano y con la ayuda de Dios. Y hoy voy a tomar un caso muy famoso, muy conocido por muchos, y es el caso de la vida de Pedro. Simón Pedro, pasó desde el momento que Jesús lo convoca para ser su discípulo. Él pasó por diferentes instancias y está muy bueno ver historias como estas, porque son de las que a uno lo animan en la fe. A veces pensamos que a otros les es la vida más fácil, que para otros, no sé, todo cuesta nada y a nosotros todo se nos hace imposible. Y miren, todos los seres humanos sufrimos, luchamos, perdemos, ganamos, nos caemos y nos tenemos que volver a levantar. Y aquí hay un punto de partida muy interesante y está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 30 al 35, y te los voy a leer. Dice, cuando vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos una parte muy interesante porque Jesús ya les está preanunciando lo que iba a suceder. Él sabía que la siguiente etapa que se venía era difícil y complicada. Y es bien interesante la respuesta que Pedro le da. Pedro está realmente, uno dice, equivocado, porque está equivocado y de hecho después niega a Jesús, pero no está malintencionado. Sin embargo, está equivocado. Aquí hay una confianza muy fuerte en el yo. Y Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo jamás me voy a escandalizar. Bueno, esto es como cuando de pronto alguien está recién casado o es soltero y no tiene hijos y ve los niños de otros que son muy caprichosos. Y uno regularmente dice, cuando yo tenga los míos, a mí no me van a hacer ese berrinche. Cuando yo tenga mis hijos no van a dormir en la cama conmigo. Y uno va declarando y confesando un montón de cosas tipo, a mí esto no me va a pasar. Y bástate a ti que te cases, tengas hijos, que te encontrarás, como nos ha pasado a todos los que somos papás, haciendo la misma ruta y el mismo recorrido. O sea, la intención de Pedro no está mala. Sin embargo, tengo que decirte que él está genuinamente equivocado. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino piense de sí con cordura. Pedro pensaba de sí que él podía ser fiel e incondicional, y son palabras dichas desde la honestidad, pero dichas desde el error. Y aquí hay un gran peligro. El primer gran peligro
que enfrentamos vos y yo es el peligro de confiar en nuestro ego, en nuestra fuerza. Déjame a mí, yo lo puedo. Si yo lo hago, esto va a resultar bien. Déjame a mí, que yo ya soy bastante grandecito y a mí nadie me va a torcer mi camino porque yo ya lo tengo todo muy claro. Y son las mismas declaraciones que Pedro hizo. Sin embargo, cuando uno va mirando la misma Biblia, los siguientes versículos, a partir del versículo 36 en adelante, nos encontramos con un episodio muy interesante. Jesús, estando en las instancias previas a la cruz, él va al huerto de Getsemaní. Él va con 3 discípulos, uno de ellos es Pedro, y Jesús les dice y les declara: mi alma está muy triste, versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo lo que ya sabemos que dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando Jesús regresa, la Biblia misma nos muestra en el versículo 40, por ejemplo, que los discípulos están durmiendo. Jesús les pidió: quédense, velen conmigo, mi alma está triste, lo que se viene es muy difícil. Sin embargo, cuando Jesús se aparta y vuelve a ellos, y eso no pasó solamente una vez, sino que pasó 2 veces, los encuentra durmiendo. ¿Qué pasa acá? Porque el que está durmiendo es el mismo que un rato antes o unas horas antes había jurado lealtad y había comprometido su palabra de que él daría su vida. ¿Qué pasa con el mismo Pedro? El mismo Pedro que dice: yo nunca te negaré, es el mismo Pedro que se queda dormido. Miren, a veces nosotros hacemos declaraciones de nosotros que no son ciertas. Todos sabemos, porque hemos visto la película, que cuando el Titanic inició toda esa navegación en las aguas, siempre que decían los que lo construyeron: ni Dios destruye este barco, ni Dios destruye este barco. Sin embargo, ese barco en el primer viaje fue destruido. Y Pedro pensaba de sí que él tenía capacidades que al fin y al cabo ni siquiera las pudo sostener. Hacemos promesas muy bonitas y bien intencionadas, pero que la verdad, yo digo, las personas no siempre fracasan porque sean malas. No creas eso, porque uno dice: bueno, somos buenos los cristianos. Déjame que te diga que hay personas que no son cristianas y también están llenas de buenas intenciones. A los seres humanos, en términos generales, no les gusta fracasar. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. No sufrimos porque somos masoquistas y lo hagamos a propósito. Pero muchas veces no tenemos la real dimensión de las circunstancias y lo que eso significa. Y entonces esto es lo que le pasó a Pedro. Pedro, cuando hizo su declaración un poco apresurada: yo no te negaré, aunque me sea necesario dar la vida, lo voy a hacer. Esa declaración fue un poco apresurada. Es como cuando vos decís: a mí esto nunca me va a pasar, yo no voy a caer, a mí yo por esa no voy a transitar. Mire, el que quiera estar firme, cuide que no caiga, porque el peligro de poner la confianza en el yo, o en el ego, o en mis fuerzas, o en mis capacidades, es uno de los grandes elementos que pueden convertirme en alguien muy vulnerable y que más de lo que yo me pueda imaginar me ayudan para que yo caiga. Pedro no dimensionó lo que estaba sucediendo. Y esa es la razón por la cual Jesús está en Getsemaní y Pedro se queda dormido. Pedro se queda dormido, está sumergido en su mundo, en su burbuja. Eso también es cuando de pronto empezamos a ver circunstancias difíciles que le empieza a acontecer a otras personas, pero hay un poco de indiferencia. Mientras a mí no me toque, mientras a mí no me pase nada, entonces está todo bien. Y no tenemos la capacidad de ir más allá y de ver que de pronto a mí también me puede tocar. Yo también puedo caer. Esto es difícil, o sea, realmente vivir la vida realmente puede ser muy fácil si uno la vive con la ayuda de Dios y en el poder del Espíritu Santo, pero vivir la vida no es tan fácil, no es tan fácil. Son demasiadas las cosas y los agentes y los elementos que a vos y a mí nos agreden. Y miren, muchas veces, cuando uno empieza a estar mal y está previo a una caída, suele no darse cuenta. En algunas de las conferencias me preguntaban: ¿cuál es el límite cuando alguien empieza a caer? Y yo les dije: lamentablemente,
el límite es el suelo. Porque cuando empezás a dar tumbos por la vida, pareciera ser increíble, pero todos se dan cuenta menos vos, menos nosotros. Miren, tengo que poner algunas frases que son no muy felices, ¿tá? Y perdónenme, no les quiero irrespetar, pero saben que cuando un hombre engaña a una mujer, parece que la última en darse cuenta es esa mujer. Pero es que toda la familia lo sabe, todo el mundo lo sabe, y la última que se da cuenta es esa mujer. Cuando un hijo entra en la droga o agarra mala vida, el mundo lo sabe, el barrio lo sabe, los parientes lo saben, y los últimos en darse cuenta de que esto efectivamente es así son sus propios padres. Uno diría, bueno, ¿será que hay negación por dolor? No lo sé, pero la verdad es que a veces pasan demasiadas cosas adelante de nuestras narices y somos los últimos en darnos cuenta. Bueno, esto mismo fue lo que le dijo la esposa de David al rey David, cuando ya estaba viejo y su propio hijo lo iba a traicionar. Y le dijo, eres el hazmerreír del pueblo, y hasta ahora ni siquiera te estás queriendo dar cuenta de que tu hijo está usurpando tu trono. Y es muy triste, pero también así nos pasa a nosotros. Bueno, Pedro empieza a dar tumbos y el hecho de quedarse dormido en Getsemaní es el inicio de esos tumbos. Y estamos hablando no de una caída que vos digas es a propósito. Yo no te puedo decir que Pedro se quedó dormido a propósito, pero sí tengo que decirte que se quedó dormido. ¿Y sabes cuándo reacciona Pedro? Cuando efectivamente ocurre lo que Jesús le dijo. Te vas a dar cuenta cuando el gallo cante. Y no lo digo yo, la misma Biblia lo muestra, porque los siguientes versículos del mismo Mateo 26, por ejemplo, versículo 70, dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Pero él negó otra vez con juramento, versículo 72, no conozco al hombre. Versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Ese es el suelo, ese es el tope. ¿Cuándo Pedro reacciona que realmente fracasó? ¿Cuándo Pedro se da cuenta que se ha caído en medio del llanto? O sea, el gallo, el canto del gallo, es el llamado de atención de Pedro a decir, hello, estás muy mal. Y no te quisiste dar cuenta, pero lo que Jesús te dijo que te iba a pasar, te pasó. Caíste y fuiste advertido, pero no pudiste verlo, porque no pudiste, porque no quisiste, porque no estuviste atento, porque no estuviste pegado al corazón de Dios. Obviamente, las emociones se destruyen y este es un llanto amargo. Este es más bajo que el piso, más bajo que el piso no se puede ir. Y mira, el que me diga a mí de que está exitoso en todas sus áreas de su vida, está mintiendo. Porque a vos te pasará como nos pasa a todos nosotros. Y es que en algunas áreas de nuestra vida estaremos en mejores condiciones o posición. La remontaremos mejor. Y habrá áreas donde somos completamente vulnerables. Y hay áreas donde todavía aún estamos en fracaso. Y uno diría, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Porque realmente ya está. Pedro se cayó. ¿No hay más opción? ¿No hay más salida para alguien que se ha equivocado? Y me gusta este pasaje porque debo volver a reforzar esta idea de una persona que no está malintencionada, pero que fracasa porque no dimensiona, porque se apoyó en sus fuerzas, porque no logró ver más allá. Y ese un poco es el mensaje de lo que hoy te estoy queriendo, o sea, o del cuerpo del mensaje de lo que te quiero compartir y transmitir. Caer es más fácil de lo que nos podamos imaginar. Y para no caer necesitamos estar demasiado pegados al Señor. Porque separarse o despegarse, déjame que te diga que es demasiado fácil. Demasiado, demasiado fácil.
Y cualquiera de nosotros que diga, a mí esto no me va a pasar, esa es una respuesta quizás un poco inmadura, no malintencionada, no malintencionada. Pero es que las buenas intenciones no son suficientes para que alguien triunfe en la vida. ¿Cómo podemos volver a empezar? Porque realmente uno dice, bueno, Patri, pero entonces ¿qué? Cuando uno fracasa ya está, cayó y se acabó. Y no hay una nueva oportunidad, claro que la hay. De la mano de Dios siempre hay una nueva oportunidad. Y todo ese proceso de restauración es necesario que lo tengamos. Y es necesario que en cada una de esas áreas donde vos y yo caemos, por la razón que sea, agentes externos, agentes internos, lo que sea, es importante y necesario que en cada una de esas áreas sea aplicada la restauración. ¿Y cómo Jesús hace el proceso para levantar nuevamente a Pedro? Y ahí nos tenemos que ir al Evangelio según San Juan, porque esta historia que te estoy leyendo la muestran perfectamente estos dos evangelios, Mateo y Juan. Y en Juan, capítulo 21, hay todo un proceso bien interesante, porque Jesús muere, Jesús resucita, se le aparece a los discípulos, se le aparece 3 veces a los discípulos, y entonces aquí nos encontramos con un pasaje, como Juan, capítulo 21, versículo 3, donde Jesús ya se les había aparecido a ellos en 2, 3 ocasiones. Sin embargo, el versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Se acuerdan cuál era el trabajo de Pedro antes de que Jesús lo llame? Pedro era pescador. Luego, cuando Jesús lo llama, él hace ese intercambio y obviamente va por el mundo echando las redes de una manera simbólica y ganando vidas. Pero ese era su trabajo, pescador. Después de todo este episodio, de esta caída abrupta, de este llanto amargo, se produjo en Pedro un quiebre interno, razón por la cual Pedro vuelve a su antigua vida. Pero escucha, Jesús, después de que él llora amargamente, Jesús va a la cruz, muere, resucita, Jesús se le apareció, mas sin embargo, Pedro volvió a su viejo trabajo, volvió a su antigua vida. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto, Patri? Tiene mucho que ver, porque cada vez que vos y yo nos caemos, nos quebramos, la intención siempre es volver atrás. La intención es volver atrás, el corazón queda muy herido y muchas veces podemos quedar perdidos en el tiempo, y esto es lo que le pasó a Pedro. Mire, Pedro no tuvo ni siquiera la capacidad para decir, me estoy encontrando con el maestro. Jesús aparece, Jesús está conmigo, murió pero resucitó. No se produjo en Pedro ese cambio. Una caída, un fracaso puede detenerte completamente en el tiempo. Hay personas que por una herida y un fracaso no se ponen en pie nunca más en su vida. Hace algunos años me pasó una vez en las consejerías que nosotros dábamos en las pastorales. Fui a una pastoral con una señora y la señora me empezó a relatar un episodio de engaño de su esposo, de adulterio. La verdad que el relato que ella me estaba haciendo estaba en tiempo verbal presente y yo estaba como inquieta oyendo el relato y inquieta por preguntar cuándo sucedió, porque la verdad es que ella no me contaba eso ya pasó, sino me decía, él me fue infiel, me engañó con fulana, esto ha pasado, o sea, y el relato iba contándose en presente, como si hubiese sucedido, no sé, una semana, 10 días, 15 días. Cuando y me lo contaba con lágrimas, con angustia, o sea, me lo contaba con todo un conjunto de emociones y de dolor en su corazón. Y la sorpresa mía fue cuando yo le pregunté hace cuánto tiempo sucedió esto. Y mire, qué sorpresa, me dijo hace 15 años. Y hace 15 años
Y la verdad es que yo me quedé completamente impactada, porque el relato estaba en tiempo presente, el corazón estaba dolido, las emociones estaban, o sea, seguía sangrando por la herida. Era un dolor de un evento que ya había pasado hacía muchos años, pero la verdad es que no se había realizado el proceso de sanidad y de restauración en esta vida. Dios mío, ¿entiendes que de pronto un fracaso, una caída, si no te entregas en las manos de Dios, te puede dejar perdido en el tiempo? Y así vamos por la vida encontrándonos con personas llenas de amargura, de resentimiento, que están paralizadas. Se han detenido en el tiempo, se han quedado como ruinas vivientes, no pueden avanzar. Y esto es un poco lo que le pasó a Pedro. Pedro vuelve a su viejo trabajo, tiene a Jesús al lado, pero no se da cuenta y sigue haciendo las cosas en su fuerza, porque la Biblia dice que ellos van a pescar y no pescan nada. O sea, sigue haciendo el trabajo. En su propia fuerza. Es como decir, ¿aprendiste la lección? Y mira, a veces uno dice, es que yo ya aprendí. Vieron que dice que el hombre es el animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Es feo hablar de estas frases o de estos refranes populares, pero volvemos a dar vueltas sobre los mismos errores. Y lo más triste es que pensamos que ya hemos aprendido la lección. Sin embargo, Pedro está ahí, sigue, no pesca nada, y el relato sigue contando, que después ustedes lo pueden leer tranquilos en su casa, donde Jesús se le presenta y le dice, echen las redes. Ya es de mañana, no va a haber peces, ¿no? Pero echen las redes. Y bueno, echan las redes y recogen gran cantidad de peces. Y ahí es cuando Pedro toma conciencia, que es el maestro. Es el maestro, entonces se acomoda la ropa porque está completamente desarreglado de ropas, de sus ropas personales. Y ahí se da cuenta recién ahí que Jesús ha venido para darle una nueva oportunidad. Y empieza todo un relato ya personalizado, porque Jesús está presentándose a los discípulos, pero a partir de el versículo por ahí 15, Jesús se enfoca específicamente en Pedro. Y acá viene este encuentro de amor, donde en 3 ocasiones le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sabes que te amo, sabes que te amo. Hay una tarea que hacer. Y es increíble cómo, si ustedes me dijesen, bueno, ¿qué puede hacer que una persona se ponga en pie nuevamente, Patri? ¿Es posible que alguien se ponga en pie después de una caída tan terrible? Sí, solamente es posible por causa del amor de Dios. Es el amor de Jesús, el amor incondicional, el amor sin, sin reproches, el que hace posible que vos te puedas volver a poner en pie. Y la verdad es que cuando uno trabaja en esta oración, en esta vida de comunión y de intimidad, y permite que el corazón sea lleno del amor de Dios, yo entiendo, solamente ahí puedo entender que en el Señor no hay condenación y no hay juicio. Que quizás el mundo pueda decirte, estás condenada, no servís para nada, mírate cómo fracasaste, qué horrible estás, sos una bolsa de problemas. Y sin embargo Jesús te dice, no, valés, servís. Miren, no es el único episodio. Pedro está destruido y está avergonzado, avergonzado. Sin embargo, Jesús le dice, vamos, hay mucho por hacer. En otro orden, ¿sí? Es lo mismo que cuando Elías, Antiguo Testamento, se deprime, se mete en una cueva y el Señor lo llama y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? Hay que salir. Hay que ponerse en pie, todavía tu tiempo no ha terminado aquí en la tierra. Todavía tu misión no ha sido concluida aquí en la tierra. ¿Qué haces ahí en tu cueva? Hay que ungir reyes, hay que hacer mucho trabajo, hay que hacer cosas. Porque la verdad es que el Señor, nuestro Dios, nos ha llamado, se ha constituido en nuestro Padre y tiene un propósito claro para vos y para mí. Y nosotros tenemos que darnos a la tarea de conocer ese propósito y de descubrirlo. Que probablemente en esta ruta y en este caminar de la vida muchas veces caigas,
Y muchas veces te tengas que poner en pie nuevamente. Y eso es posible, porque el Señor te toma de la mano y lo hará una y mil veces, ¿no? Nosotros usamos mucho para este evento la canción de Diego Torres, ¿cómo es? Volver a empezar, ¿no? Me caí, de tanto caer aprendí. Que en la vida es muy fácil tropezar, ¿no? Pero hay que estar nuevamente en pie y hay que tomar la decisión. El famoso te amo de Jesús a Pedro lo hizo posible. Miren, Pedro, este hombre impulsivo, este hombre que lo niega, este hombre que llora amargamente, es el mismo hombre que en el libro de Hechos se pone en pie para hablarle a las multitudes. Es el primer gran evangelista que tenemos. Se convierte en mucha gente. Es un hombre que fue un referente en la iglesia del primer tiempo. Uno diría, ¿qué cambio? Pero estamos hablando de la misma persona. Y estamos hablando de la misma persona, claro que sí. Que obviamente ha pasado por un proceso de restauración y de conversión. ¿Qué debemos hacer para volver a empezar? 3 consejos te quiero dar y ya oramos. Primer consejo, no te ubiques en el pasado. Muchas veces caerás, pero hay que ponerse en pie. Y la verdad es que cuando uno solamente se queda conversando pensando en el pasado y en el fracaso y en por qué sucedió así o cómo sucedió, uno no puede pensar en el presente y en el futuro. Y es mucho la idea de Satanás, dejarte a ti anclado al pasado, dejarte a ti dando vueltas. Viste que uno cuando algo no sale bien, trabaja mucho con la fantasía del pensar si hubiese hecho tal cosa y si hubiese hecho otra cosa, ¿no? Y uno gasta mucho tiempo manejando fantasías en la cabeza, imaginando un mundo de cómo sería si yo hubiese respondido de esta manera. Pero es que ya lo hecho está. Si cuando tuviste que presentar defensa no lo hiciste y te quedaste callado, ya te quedaste callado, ya no hablaste. Ya está, ya lo que pasó, ya pasó. Ubicarse en el pasado es una triste estrategia de Satanás para que no avances. Primer consejo que te doy, no te ubiques en el pasado. El segundo, acércate a Jesús, el único generador de cambio, el gran restaurador, el que puede sacar todo lo que tenga que sacar, corregir y impulsarte hacia adelante. El único generador de cambios es el Señor Jesús. Acércate a Él. En una vida de comunión íntima, en una vida de oración y de cercanía con Él, es donde se va a poder producir el cambio. Vos me dirás, pero hay mucho que cambiar en mí, y hay mucho que cambiar en mí también. Todos tenemos tantas cosas para cambiar. Nunca se terminará el cambio. El día que esté totalmente terminado estaremos ya en el cielo. Mientras estemos aquí, hay tantas cosas por cambiar. Pero si estamos pegados a la fuente, tenemos más posibilidades para cambiar. Y el tercer consejo, doblega tu orgullo. Porque mientras pensemos que así estamos bien, mientras pensemos que todo me lo sé, mientras pensemos que yo tengo la razón, mientras piense que así como yo veo la vida, así es, estaremos muy complicados. No te ubiques en el pasado, acércate a Jesús y doblega tu orgullo. Jesús no permitió que Pedro se quede estancado en el pasado. Jesús no permitió que Pedro se quede estancado en el fracaso. El famoso "me amas" nos invita hoy a una restauración. Yo no sé, los que estamos aquí, me parece que somos varios hoy, no sé cuántos fracasos podemos tener. Si los hemos tenido o si estamos hoy pasando por alguno de ellos. Hoy es tiempo para volver a empezar. El Señor siempre nos va a dar la oportunidad. Siempre hay oportunidad. No somos culpables. Hay muchas heridas que tienen que ver con causas internas, pero hay muchas heridas que tienen que ver con elementos externos. Probablemente no somos culpables, pero sí somos responsables. ¿Responsables de qué? Responsables de hacer el cambio. O sea, ya lo que sucedió, sucedió. Pero hoy vos y yo estamos frente a una nueva oportunidad y a eso le aplico la expresión responsabilidad. Hoy tenés una oportunidad. Vivir una vida diferente, entregarte en las manos de Dios para que no vuelva a suceder cosas como las que sucedieron el ayer. Bueno, ¿qué decisión vamos a tomar? Eso ya corresponde a cada uno de nosotros. Les quiero invitar a que oremos.
Creo que estamos bien de tiempo, ¿no? Me parece que fue bastante... Intenté ser lo más compacta, Marcelito. Estamos perfectos de tiempo, ¿sí? No te hagas problema. Intenté apretar todo lo que más se pueda. Bueno, vamos Te a ver. regalamos 5 minutos más si querés. Tan lindo. Bueno, gracias. Bueno, oremos. Espíritu Santo de Dios, quiero presentar mi vida, presentar nuestros corazones, todos los que estamos aquí, hombres y mujeres que a diario libramos muchísimas batallas, hombres y mujeres que tenemos muchas cosas en común, victorias, triunfos, pero también muchos fracasos, muchas cosas que aún sin haberlo querido, sin haberlo pensado ni siquiera, no han resultado como se esperaba. Enfrentar o sobrellevar un fracaso es difícil, sobre todo cuando no se cuenta con esa opción. Y quizás aún podríamos reaccionar o pensar de nosotros como lo hizo Pedro, quizás teniendo un concepto más alto, quizás pensando que nunca nos iba a pasar. Señor, hoy quiero poner delante de tu presencia mi vida, mi corazón, el corazón de estos hijos tuyos que están aquí acompañándonos. Porque muchas veces las mismas circunstancias nos toman por sorpresa. No las pensamos y aún pensamos que esto lo vamos a poder manejar. Y hoy te pido perdón, Señor. Perdón porque no lo pude ver, no pude tener esa capacidad, sobre todo no pude tener la humildad. Quizás me dejé estar, me apoyé en mi propio criterio, en mi propio parecer. Son tantas las razones, son tantas las múltiples razones por las cuales fracasamos y fracasamos a diario. Señor, como tu palabra dice, ¿quién entenderá, quién conocerá su camino? Examínanos, oh Dios, prueba nuestro corazón y ve si hay en nosotros ese camino de maldad y guíanos por el camino nuevo, por el camino bueno, por el camino recto. Ayúdanos, Señor. No quisiéramos quedar perdidos en el tiempo. No quisiéramos reaccionar como Pedro. No quisiera que mi corazón se endurezca al punto tal de enfriarse, teniéndote a ti presente y en el cara a cara y ni siquiera teniendo la capacidad de verte a ti en ese cara a cara. Porque Pedro te vio, mas sin embargo estaba tan sumergido en su conflicto y en su herida que no pudo darse cuenta de lo que tú querías hacer con él. Pero gracias sean dadas a ti, Señor, que guiaste a Pedro en ese proceso de restauración, el mismo en el que hoy nos estás queriendo llevar a cada uno de nosotros. ¿Me amas? Porque yo sí te amo. Y esa es tu palabra la que nos dice, permanentemente y a diario. En ti no hay condena, Señor. En ti no hay juzgamiento. En ti hay perdón. En ti hay limpieza. En ti hay restauración. Y por eso hoy venimos a ti. Porque así como aún bien Pedro te dijo un día, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. Podría hoy caer. Podría caer 1 y 1000 veces más. Pero sé, Señor, que solamente contigo y de tu mano me podré levantar, me podré poner en pie nuevamente. Ayúdanos, Señor. Ayuda a la vida de cada uno de estos hijos que hoy están conectados. Porque tú los conoces, Señor. Tú conoces sus vidas, su intimidad, sus propios conflictos, las batallas que ellos hoy están librando. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan encontrar la victoria. Ayúdalos, Señor, para que ellos aún puedan conocerse a sí mismos, sus propias limitaciones. Saber que aunque tengan muchas intenciones buenas, en sus propias fuerzas no será posible. Comprender, aún comprender que muchas de las batallas que libramos son demasiado grandes para ser libradas con las fuerzas humanas. Te necesitamos a ti, Señor.
Necesitamos tu amor, tu presencia. Necesitamos tu poder. Ayúdanos, Señor, a no mirar más al pasado. Hoy rompemos con toda intención de quedarnos anclados al pasado y entregamos nuestra mente al servicio y la rendimos a los pies de Cristo. Señor, toma el control de nuestros pensamientos. Llena nuestra mente, Señor, de tu presencia. Guíanos para que, como tu palabra dice en Filipenses, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo sea aplicado hoy a nuestras vidas y tomemos la decisión sana y sabia de pensar en eso. Y llévanos, Señor, a estar en esta unidad completa y perfecta contigo, en comunión íntima, en ese cara a cara, donde tú mismo guíes nuestros pasos, donde tú mismo nos hables muy a lo profundo de nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a doblegar nuestro orgullo. El que crea estar firme, cuide que no caiga. Aún te pido perdón, Señor, por las tantas veces donde he puesto la confianza en mis propias fuerzas y no ha resultado bien. Y te pido perdón, Señor, porque no hubiese sido necesario caer ni sufrir. Pero sucedió. Hoy estamos frente a una nueva oportunidad. Hacer las cosas de una manera mejor, de una manera diferente. Y para esto está la ayuda de tu Santo Espíritu. Quiero darte gracias. La gloria, la honra sean a ti, Señor. Llena el corazón ahora de todos los que están conectados. Que tu presencia, Santo Espíritu, les anime para que ellos puedan hoy saber que tienen oportunidad de ponerse en pie. La ayuda tuya, la fuerza tuya, la potencia tuya, para que ellos hoy puedan volver a empezar. Tomen esta decisión y sean levantados por el poder de tu amor y por el poder de tu Santo Espíritu. Te damos gracias. La gloria y la honra sean a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.